Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy había a pleno en el Ayuntamiento de Guadalajara y la verdad es que ha sido todo un espectáculo. Decenas de trabajadores municipales, la mayoría bomberos y policías, aunque también había algunas empleadas de la ayuda a domicilio y otros colectivos, han querido hacerse notar mientras protestaban por el nuevo acuerdo económico y social que ha salido adelante por una abrumadora mayoría de votos, 24-1. La situación existente es conocida. Los funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara gozaban, y aún gozan, de algunos derechos adquiridos ciertamente golosos. Por ejemplo, ayudas para sus hijos en edad escolar, para la compra de material, ayudas para prótesis, un seguro médico privado, hasta 12 días de asuntos propios y una jornada laboral de 35 horas semanales. Y los más veteranos llegaban a acumular hasta 40 días de libranza, que son 2 meses de vacaciones en la práctica. El equipo de gobierno del Partido Popular ha suprimido algunas de estas ventajas y ha metido la tijera en otras. El Partido Socialista ha respaldado a los populares porque dicen que es una cuestión de mera responsabilidad. La Izquierda Unida se ha quedado sola defendiendo que no hay motivo para acabar con estas prebendas. En cuanto a los sindicatos, ya lo saben, UGT y CESIF han firmado el acuerdo y Comisiones, Uso y el sindicato de la Policía Local no lo han hecho. Por cierto, hablando de la policía, si notan ustedes a los agentes en los últimos días un poco irascibles, como así multando a la que salta y buscándoles las cosquillas al personal, no se extrañen, están en huelga de celo, a la japonesa dicen, y es su particular medida de presión. Esto es 19 horas, hoy es viernes, comenzamos. Como les decía, el Ayuntamiento de Guadalajara, sus funcionarios tienen ya en vigor un nuevo acuerdo económico y social. Así ha salido adelante esta mañana. El nuevo acuerdo económico y social y el convenio colectivo para el personal laboral de la capital ha salido adelante con un contundente apoyo de 24 votos a favor y solo 1 en contra, de Izquierda Unida. El equipo de gobierno justifica los recortes en las condiciones laborales en la situación económica general. Ya desde hace algunos años, las administraciones públicas vienen sufriendo en primera línea la situación de crisis económica que atraviesa el país, puesto que deben prestar servicios al ciudadano y servicios de calidad a la vez que se enfrentan a severas restricciones presupuestarias, y el Ayuntamiento de Guadalajara no es una excepción. Desde Izquierda Unida, su portavoz ha acusado a los populares de haber chantajeado a los trabajadores. Lo que hay aquí es una consigna política del Partido Popular, con unas directrices muy claras, que es que hay que reducir las condiciones laborales de los empleados públicos en general, y ustedes las están aplicando en Guadalajara. Hombre, llamar negociación a lo que ha habido, pues hombre, es un eufemismo muy eufemístico, ¿vale? Porque yo lo que vi, que no me lo ha contado nadie, ha sido un chantaje o una extorsión de la concejala de personal a los sindicatos. Y eso no me lo ha contado nadie. Usted dijo en la mesa de negociación, o se acepta esto o estatuto básico del empleado público. Eso es lo que se dijo allí. Si eso es negociación, pues bueno, llámelo usted como quiera. Mientras, desde el PSOE defienden que apoyar este acuerdo es un ejercicio de responsabilidad. Nosotros creo que el Grupo Socialista en la Mesa General de Negociación ha adoptado en todo momento una posición de responsabilidad, ha adoptado una posición de forzar o intentar forzar el acuerdo. Creemos que con nuestro voto a favor de este acuerdo económico y social también hacemos un ejercicio de solidaridad hacia el resto de los vecinos de Guadalajara. Creo que no entenderían en la situación actual, donde el principal problema es el desempleo, donde más de 8.000 de nuestros vecinos se encuentran en una situación dramática, y no solamente en el presente, sino con una situación de honda preocupación por el futuro más cercano, puesto que no se vislumbra una salida rápida ni fácil. El punto lo ha cerrado el propio alcalde, recordando que, pese a los recortes en algunas de las ayudas y privilegios de los funcionarios municipales, siguen siendo muchos los derechos adquiridos que se mantienen, como el abono del 100% del salario en bajas por enfermedad, un seguro médico privado que la corporación les paga a ellos y a sus familias, la concesión de hasta 9 días anuales por asuntos propios o ayudas a material escolar y prótesis médicas. Creo, por tanto, que es un acuerdo económico y social positivo. Probablemente no el mejor, pero sí en el que hemos conseguido un acuerdo mayoritario. 24 de los 25 concejales y el sindicato que tiene mayor número de representantes sindicales y otro sindicato con representación sindical. Finalmente, Antonio Román ha criticado la huelga a la japonesa que han iniciado algunos policías locales, multando a ciudadanos de manera extrema en los últimos días.
El alcalde ha dicho que tomará medidas por si hay ilegalidades. A lo mejor lo están haciendo gente que no vive en Guadalajara, pero que están perjudicando a los vecinos de Guadalajara. Y evidentemente, si hay alguna cuestión en la cual veamos que están incumpliendo su comportamiento como funcionario público, este alcalde actuará de manera tajante y firme. Pero para que ustedes hayan visto este debate que se ha producido esta mañana en el Ayuntamiento, el alcalde, antes de eso, ha tenido que desalojar el salón de plenos porque no había manera de discutir nada ante las protestas de los funcionarios. Vamos a ver todo lo que ha ocurrido. Decenas de funcionarios municipales, fundamentalmente policías locales y bomberos, han acaparado este viernes el protagonismo en el Pleno de la capital, protestando contra el acuerdo económico y social que el consistorio ha aprobado para los años 2012 a 2015. Los tres sindicatos contrarios al acuerdo, Comisiones Obreras, Uso y el de la Policía Local, encabezaban una protesta que al final ha tenido que resolverse con el desalojo del salón de plenos. Nada más comenzar el debate empezaron las protestas y el alcalde ordenó un receso. Así como el convenio colectivo entre la corporación y el personal laboral. Que no hagan ningún grito. Muy bien, se suspende el pleno. 10 minutos después, segundo toque de atención. Mesa General de Negociación en sesión de 22 de junio de 2012. Señora Jiménez, si vuelve a haber murmullos, protestas, me veré obligado a tomar alguna decisión drástica que no me gustaría. Son ustedes funcionarios, la mayoría del Ayuntamiento de Guadalajara, y tienen una obligación mayor incluso que otros ciudadanos. A continuación, tercer aviso. Colaboración, la responsabilidad, la sensibilidad de aquellos sindicatos mayoritarios con representación. Por favor, si existe otra interrupción, tendré que desalojar el pleno. Y finalmente, la orden expeditiva. Sistemática para justificar decisiones que no se justifican por el tema económico. Desalojen el pleno. Han sido advertidos, desaloje el pleno. Para que no se desaloje el pleno, no continuará el pleno. El debate prosiguió entonces y el acuerdo económico y social salió adelante con los votos a favor de PP y PSOE y la única oposición de Izquierda Unida. También tiene el respaldo de los sindicatos mayoritarios en la mesa de negociación, UGT y CESIF. Pues esto ha sido lo que ha pasado en este entretenido pleno de esta mañana, entretenido y tenso. Para comentar todo lo que ha dado de sí este pleno y algunas otras cosas de la actualidad, hoy hemos invitado a Antonio Abril, director de Henares y del diario digital de Guada.es. Bienvenido, Antonio, muchas gracias por venir hoy. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por compartir este rato con vuestros telespectadores. ¿Has seguido el pleno? ¿Has estado un poco atento? He visto que en tu medio digital habéis dado puntualmente la información. Sí. ¿Qué te ha parecido? Lo hemos seguido, tenemos nuestra redactora Yolanda Bernat, ha estado a pie de pleno todo el rato, allí en el pleno siguiendo los acontecimientos, y yo los he vivido desde la redacción y efectivamente desde lo que ella me ha trasladado. Yo puedo compartir, vamos, no comparto en absoluto la posición de la gente que se ha manifestado en el pleno, aunque puedo entender lo que se manifiesten. Ellos entienden que pierden unos derechos y quieren protestar por lo que entienden que le perjudica, pero creo que no era ni el momento, ni la ocasión, ni las formas. Y además que quien ha vulnerado el momento, la ocasión y las formas, estamos hablando de policías locales. O sea eso les ha dicho el alcalde. Ustedes son funcionarios de esta casa, deberían comportarse especialmente bien. Sí, y no lo entiendo. Tampoco lo comparto, no lo comparto porque creo que eran unos privilegios que quedan desfasados. Privilegios que además se han quitado a otros colectivos de funcionarios. Yo soy funcionario en excedencia de Diputación. Recuerdo que cuando entré en Diputación teníamos todas las medicinas gratis y en un momento determinado y teníamos ayuda para temas de gafas, para un montón de temas que se suprimieron hace muchísimos años ya, pero muchos años ya, y en los funcionarios de la Administración Central y en los funcionarios de la Comunidad Autónoma, en los moscosos que son los días por asuntos propios, que era como se les definían, también los suprimieron. Entiendo que es momento, dadas las circunstancias por las que están atravesando los trabajadores en general,
la situación de crisis, donde hay un montón de gente en paro, donde las administraciones públicas están obligadas a reconsiderar todos sus capítulos de gastos en todos los sentidos, creo que mantener una serie de privilegios de este tipo me parece desfasado. Es decir, tener dos, pues bueno, pues entiendo que una persona que tiene 2 meses de vacaciones se moleste porque le quiten uno, pero tampoco creo que sea lógico y normal en unas circunstancias económicas de crisis mantener privilegios que no se justifican. Hay algunos que no es que se hayan eliminado, sino que se han recortado o se ha buscado uno más barato, pero por ejemplo van a seguir teniendo un seguro médico privado, que habrá mucha gente que se cuestione por qué con el dinero de los impuestos de los ciudadanos hay que pagar un seguro médico privado con trabajadores públicos. Efectivamente, y cuando además creo que la administración está obligada, y probablemente a lo mejor no es el capítulo de funcionarios lo que más hay que tocar, sino toda la estructura paralela que lleva la administración del Estado, de cargos públicos de libre designación, que tenemos el doble o incluso el triple que en otros países de la Unión Europea. O sea, entiendo que lo que ha hecho el equipo de gobierno, que además va con el apoyo y con el refrendo de la oposición, en este caso concreta del PSOE, porque Izquierda Unida se ha opuesto a ello total y absolutamente, pues yo lo entiendo, lo comparto y lo justifico. También entiendo que el otro lado, los funcionarios, algunos funcionarios protesten, aunque eso sí que no lo comparto. Pues el Pleno también ha dado de sí para algunas otras cosas, como suele ser habitual en estos casos. Se han rechazado las mociones que suele presentar la oposición y también ha servido para que se aprueben unas cuantas subidas de tasas. Lo vemos. Además de para aprobar el acuerdo económico y social, el Pleno de la capital también ha servido para otras cuestiones de importancia. La más llamativa es una modificación en hasta 4 ordenanzas fiscales, incrementando las tasas de licencia urbanística, de apertura de establecimientos, del impuesto de construcción y también el IBI. El motivo de modificación de cada una de ellas es distinto. En cuanto al impuesto sobre bienes inmuebles, se trae un acuerdo de modificación por la entrada en vigor el día 1 de enero de 2013 de una ponencia de valores de carácter general que ha elaborado la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, y estamos obligados a adoptar acuerdo de modificación provisional en caso de que sea voluntad de la corporación adoptarlo antes del día 1 de julio. En el caso de las 3 ordenanzas fiscales que se refieren a apertura, licencias urbanísticas e impuesto de construcciones, instalaciones y obras, viene motivada por la entrada en vigor del Real Decreto 19/2012 de liberalización del comercio y otros servicios. Ya en el Pleno del día 30 de diciembre pasado se modificó la tasa por concesión de licencias de apertura para adecuarla a la Directiva de Servicios, y con esta modificación legal, a través del Real Decreto 19/2012, se vuelve a dar un paso más en la agilización de los trámites para la apertura de negocios. La oposición ha votado en contra de estas modificaciones. Izquierda Unida ha calificado la subida de salvaje y ha recordado que solo la contribución ha subido más de un 40% desde el año 2007, cuando comenzó a gobernar el PP. También se ha aprobado una modificación puntual en las ordenanzas que regulan la inspección técnica de edificios, y se ha incluido de urgencia un punto para ampliar el periodo de reintegro de las liquidaciones en la participación de tributos del Estado. Este asunto también ha motivado una convocatoria de pleno extraordinario de la Diputación, celebrado también este viernes. Pues el IBI, la temida contribución, ya sabemos que en 2013 va a subir otro 2,6%. Ya va bien cargado, ¿eh? Después de lo que había subido el año pasado, este ejercicio que acabamos de liquidar. Un 22% sí, en este ejercicio. Me parece que creo que es una subida muy importante, muy considerable, diría que desmesurada, para ya las circunstancias en las que se encuentran las economías de las familias, y que además creo que hay otro tema que tampoco se corresponde con el discurso que el Partido Popular mantuvo antes de las elecciones, con sus compromisos electorales. Sí, ellos hablan siempre de moderación tributaria y Sí, pero al final la realidad es que nos hemos encontrado ya con una subida casi del 20 y tantos % acumulado en total en el ejercicio, en la legislatura, en el mandato este. Y desde que Román es alcalde lo ha puesto sobre la mesa la oposición un 40% en 5 años apenas. Creo que me parece
tampoco es solo Román, porque se ha subido los impuestos, se han revisado y se han subido prácticamente en todos los municipios de la provincia, y además en unas se van a ejercer, se van a recaudar o se van a poner en funcionamiento de una manera progresiva de aquí a 10 años, pero hay subidas casi del 100% en algunos, por ejemplo, en algunos municipios de la provincia. Creo que me parece excesivo. Me parece cargar más las tintas sobre las familias y sobre la economía de los ciudadanos. Pues dejamos ya, si te parece, Antonio, el asunto del Pleno, que ha dado bastante de sí, ha sido, ya lo hemos dicho, bastante entretenido, y vamos a otro tema que es de actualidad. Comentamos algo en el día de ayer, porque se produjo ayer por la tarde y sigue siendo actualidad en el día de hoy, en el que se están produciendo las primeras reacciones. Ayer les hablábamos de ello. Ya saben que el Gobierno Central ha aprobado un macro trasvase de 114 hectómetros cúbicos para este trimestre del año. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha aprobado este jueves la autorización de un trasvase desde la cabecera del Tajo hasta el Segura por 114 hectómetros cúbicos durante los próximos 3 meses. De los 114 hectómetros que se trasvasarán, apenas 30 son para abastecer a poblaciones y el resto será para riego agrícola. La cantidad aprobada supone trasvasar casi el 14% de toda el agua que ahora mismo hay almacenada en la cabecera del Tajo, y que son 830 hectómetros, apenas el 33% de la capacidad máxima. Así, a día de hoy, el embalse de Entrepeñas almacena 330 hectómetros, menos del 40% de su capacidad, y Buendía guarda 500, el 30%. En la parte positiva para los intereses de Guadalajara, hay que destacar que al menos no se ha autorizado el trasvase de golpe, sino que el agua se mantendrá en Entrepeñas y Buendía y se trasvasará según se vaya demandando desde Levante. La demanda se irá programando cada 15 días. Pues como les decía, hoy ha habido las primeras reacciones. Por ejemplo, desde Toledo ha salido García Page, el secretario regional del Partido Socialista y alcalde de la ciudad imperial, a pedirle a Cospedal que diga algo. Me gustaría saber qué dice el Gobierno de Castilla-La Mancha, qué dice la señora Cospedal, porque también podemos estar en presencia de la primera vez que el Gobierno de la Comunidad Autónoma, quien tiene que vigilar por los intereses de nuestros ríos, dé la callada por respuesta. Hay que estar muy pendiente de cómo se explota, nunca mejor dicho, el río, un río que baja como una auténtica cloaca. Y ya quiero aprovechar para decirle también al ministro Arias Cañete que va a intentar convencer a la gente de que los peces del río Tajo son salmones, que son los únicos peces que se vuelven río arriba. Ahora va a resultar que tenemos salmones en el Tajo, porque nosotros vemos que vienen muertos desde el Jarama para abajo y sin embargo ya están preparando todo para intentar convencer a la gente de una manera sectaria, con un interés de partido verdaderamente penoso, que el problema encima lo tiene la ciudad de Toledo o lo hace la ciudad de Toledo. Cuando quiera Cañete y cuando quiera Cospedal, que me pongan fecha y hora, que yo voy con ellos a la desembocadura del Jarama, para que vean la mierda que le entra a la ciudad de Toledo. Y cuando quiera el presidente de la Diputación me pongo de acuerdo con él para que empiece la obra del colector que hizo en su día chapuceramente la Diputación para dar servicio a Vargas y a Olías, y que encima tenemos que estar costeando los ciudadanos de Toledo. Esta es la realidad. Bueno, pues dejamos nosotros un poco al lado el asunto de los peces muertos en Toledo y Vargas y Olías, que bueno, nos interesa, pero no tanto, como sobre todo lo que pasa en la cabecera, en pueblos como el tuyo, Antonio, como en Pareja, donde ya se tiene que estar notando esta situación. 830 hectómetros y aprueban un trasvase de 114 para los próximos 3 meses. Se dice pronto. 813 hectómetros en la cabecera del Tajo, en Entrepeñas, eso sí estuviese lleno. Ahora mismo... No, hay 830 entre Entrepeñas y Buendía. Claro, es que Entrepeñas y Buendía. La capacidad de Buendía son 1.600 y la capacidad de Entrepeñas son 800. Si estamos al 33%. El 33%, o sea que estamos prácticamente a punto de llegar al nivel por el cual no se puede trasvasar. Pero además es que simplemente con la evaporación que los pantanos tienen en esta época del año, bajan semana a semana sin necesidad, o sea, sin que haya trasvases, con lo cual si a esta bajada del agua, a esta pérdida de agua por el efecto de la evaporación, metes el tema de los trasvases, yo creo que ahora mismo los pantanos no están en disposición de trasvasar esa cantidad de hectómetros cúbicos de agua. Pero lo que más gracia me hace es que el discurso de los políticos, Emiliano García Page lleva sin estar en el gobierno de la Junta, pues prácticamente los 4 años que lleva que ha estado en el anterior
etapa en la anterior legislatura, el anterior mandato en el Ayuntamiento de Toledo, y un año de este. Lleva 6-7 años sin estar en el gobierno, pero no es lo mismo estar en el ruedo que estar en el tendido. En cualquier caso, a mí me parece razonable pedirle a Cospedal que diga qué piensa. No lo hemos oído. A mí me gustaría saber si le parece bien, mal o regular. Y además saber cuál es el discurso, si ahora su discurso que está gobernando coincide con el que tenía cuando estaba en la oposición, que además era un discurso muy complicado, porque por un lado estaban los intereses del Partido Popular en la región, en Castilla-La Mancha, que ella defendía como como presidenta del partido del PP en la región, y por otro lado estaban los intereses de Murcia, que ella también tenía que defender como secretaria nacional del partido, y que se encontraba en esa dicotomía. Es decir, lo que es una realidad es que los políticos, cuando gobiernan, hacen una cosa que a veces coincide muy poquito con lo que solicitan cuando están en la oposición. Y al hilo de esto me vienen a la cabeza las declaraciones sobre el trasvase de Jesús Alique, pidiendo a Román que se posicione. Cuando él ha sido alcalde ha habido trasvases y aquí se han callado todos. O sea, porque la verdad es que aquí se han callado todos. Yo el único político que he visto defender con ahínco los trasvases en Castilla-La Mancha y en Guadalajara, aun cuando en el gobierno de la nación había un partido de su mismo signo político, de su mismo color político, era Pepe Bono, que además estuvo en varias manifestaciones al frente. Barreda efectivamente estuvo en la de Talavera, en contra de los trasvases, y que le afearon mucho a Cospedal, que no fue a aquella manifestación, tuvo una operación o no sé qué. Y estuvo en alguna manifestación más, pero yo creo que era un poquito de boca para afuera, que a la hora de la verdad no ha habido una defensa a ultranza o un posicionamiento a ultranza en contra de las decisiones del gobierno en materia de trasvases cuando se estaba gobernando. Bueno, ahora el Partido Popular gobierna en el gobierno central, en el autonómico, también en Murcia, les toca... Y pasa lo mismo que antes, o sea, que se va a seguir, mientras haya agua en los pantanos de cabecera y la demanden desde Murcia, se va a seguir trasvasando, aún sin respetar los límites que se han fijado, porque además eso se ha demostrado no una, sino cientos de veces en cientos de trasvases que han sido ordenados, mandados, esto sin ningún tipo de respeto a esos criterios. Pues vamos ahora por el tercer tema del día. Hoy es 29 de junio y empieza ya el mes de julio, y con la llegada del mes de julio llega también la operación salida de tráfico, y nos lo han presentado en Guadalajara. Las carreteras de la provincia de Guadalajara acogerán cerca de 160.000 desplazamientos durante este fin de semana con motivo del inicio de la operación salida. La primera etapa de esta operación especial del tráfico para el verano 2012 se desarrollará desde las 3 de la tarde de este viernes hasta las 12 del domingo 1 de julio, tal y como anunció el subdelegado del Gobierno, Juan Pablo Sánchez Seco. El subdelegado apuntó cuáles eran las horas con mayor intensidad de tráfico. Las mayores intensidades de tráfico se prevén para hoy, precisamente viernes, desde las 16 horas hasta las 22 horas, al igual que mañana sábado desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas, y el domingo 1 de julio, que será la operación regreso de este fin de semana, y la mayor intensidad de tráfico se prevé desde las 17 horas hasta las 23 horas. Sánchez Seco también informó de la puesta en marcha de dispositivos especiales del martes 31 de julio al miércoles 1 de agosto, del martes 14 de agosto al miércoles 15 y por último del viernes 31 de agosto al domingo 2 de septiembre. 102 agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y 40 agentes de unidades rurales de la Comandancia trabajarán estos días para facilitar la fluidez de tráfico. A ellos se les suman 7 radares que funcionan en la provincia y los radares móviles de la Guardia Civil, tal y como anunció la jefa de unidad de tráfico, María Martín. Hay instalados 7 radares, de los cuales 4 están operativos. Digo que 4 están operativos porque uno de ellos se rota, es rotativo con otros 3 radares, que es el que está en Orche, el que está en la 320 por Ribatejada y en la carretera de Sigüenza por Fombella.
ese radar se rota alternativamente, por eso son 4, aunque hay 7 instalados. En principio no hay intención de instalar más radares, por lo menos a corto plazo, pero lo que sí hay intención de intensificar el control con radares móviles de la Guardia Civil. Estoy hablando de radares fijos, pero también están los radares móviles que utiliza la Guardia Civil y que esos pueden funcionar en cualquier momento. El pasado año se registraron 58 accidentes, de los que fallecieron 8 personas y 13 resultaron heridos graves y 63 leves. Los responsables de tráfico indicaron que este año existe un punto conflictivo, concretamente en el tramo de la A2, que va del punto kilométrico 38 al 62, por las obras de ejecución del tercer carril. En cuanto a los puntos negros, María Martín citó el punto kilométrico 16.500 de la Nacional 204 en sentido Guadalajara. En otro orden de cosas, el subdelegado del Gobierno subrayó que a partir del 1 de julio, más de 90.000 conductores guadalajareños se beneficiarán de la bonificación de un punto por su permiso de conducir. Una bonificación que permitirá que 90.545 conductores de la provincia acumulen 15 puntos. En el lado opuesto, Sánchez Seco señaló que hay 104 conductores sin permiso de conducir por haber perdido todos sus puntos, a los que se suman otros 549 que ya casi no tienen saldos de puntos. Pues ya saben, si ustedes han sido muy buenos en los últimos años y no les han quitado ningún punto, a partir de mañana tienen uno más. ¿Tú, Antonio, tienes uno más? Creo que sí. No, desde luego, en los últimos años no he tenido, en los últimos 5 años no he tenido ningún tipo de sanción que además acarrease la pérdida de puntos. Pues estupendo. Así que ya cuentas con 15, creo que son. Ya saben, si se van ustedes de vacaciones, muchísimo cuidado en la carretera. Operación salida. Queremos tenerles a todos a la vuelta de sus vacaciones aquí en 19 horas. Ahora nos vamos a publicidad 5 minutos. A la vuelta tenemos de invitado a Javier García Breva, un antiguo político del Partido Socialista de Guadalajara que ahora está dedicado de lleno al fomento de las energías renovables. Hablaremos de él, de energía. 8 menos 25 de la tarde, encaramos la recta final de este último 19 horas de la semana y último 19 horas de junio. Y para este día de despedida del mes de junio tenemos como invitado, además de Antonio, que sigue en la mesa para charlar con nosotros, a Javier García Breva. Javier García Breva es un viejo conocido de los guadalajareños. Fue durante muchos años político por estos lares, consejero en la Junta de Comunidades Preautonómica, luego delegado de Industria en Guadalajara, luego también fue diputado nacional. Finalmente, en el año 2004, entró en el mundo de la energía con su nombramiento como director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, año 2004, y desde hace un tiempo está metido en el mundo de las energías renovables en el sector privado. Es director de energía de Arnaiz Consultores y también preside la Fundación Renovables. Todo esto creo que no me he dejado nada o que he dicho lo más importante. Bienvenido, Javier. Gracias, Óscar, por invitarme y nada, encantado de estar aquí con vosotros. Y como tal, con este currículum es una voz muy autorizada en el mundo de la energía, y aquí en Guadalajara sabemos un poco de eso, por lo menos discutimos mucho de asuntos energéticos. Lo primero que le quería preguntar, Javier, es cuando usted fue director del IDAI, una de las cosas más importantes que hizo, y además fue al poco de llegar, fue aprobar un plan de energías renovables que era para el periodo 2005-2010, un plan muy ambicioso que quería poner a España en un punto de partida importante en lo que es el fomento de las energías renovables. Yo no sé qué fue de aquel plan, en qué medida se cumplió y si estamos como debíamos haber estado, según decía ese plan, o no. Vamos a ver, en el año 2004, cuando yo me incorporé al IDAE, realmente los objetivos de renovables en España, que era conseguir que el 12% del consumo de energía primaria fuera de origen renovable para el año 2010, se estaban cumpliendo muy por debajo de la tendencia que debía de marcar para llegar a ese objetivo. Entonces hicimos un plan, el plan de renovables 2005-2010, que era una revisión del que hizo el gobierno del Partido Popular a finales del año 2009, y sobre todo pusimos mucho interés en elevar los objetivos de eólica en España. El objetivo de eólica en España en el año 2004 eran 9.000 megavatios para el año 2010
y establecimos un objetivo de 20.000 megavatios de potencia instalada eólica en España en el 2010. Ese objetivo se ha conseguido. En el año 2010 incluso se ha superado. Ahora mismo debe haber más de 21.000 megavatios eólicos instalados en toda España, y otros objetivos no se han conseguido, pero lo que sí es cierto es que con ese plan de renovables y el sistema de primas que se estableció justo en marzo del 2004, pues las energías renovables lo que han tenido ha sido un desarrollo muy rápido y yo diría que muy por encima de las expectativas o de lo que en el sector energético español se pensaba que iba a ser la maduración de las energías renovables en España. Es decir, nadie pensaba en el año 2004 que se pudieran instalar 20.000 megavatios eólicos en España en el año 2010, o que se pudieran instalar casi 4.000 megavatios solares o fotovoltaicos en el año 2010. Y yo creo que esa incredulidad es lo que de alguna manera ahora mismo pues ha producido muchas tensiones, o está produciendo muchas tensiones en el sistema energético. En este momento, el peso de la energía renovable en el mix energético español, ¿en cuánto está cuantificado? Vamos a ver, si lo analizamos desde el punto de vista de la generación, podemos estar hablando de que las energías renovables constituyen una tercera parte del sistema, es decir, aproximadamente el 30% de la generación eléctrica en España es de origen renovable. En cuanto al consumo, vamos más por debajo. En el caso del consumo podemos estar entre un 11, por debajo del 12% en el año 2011, por debajo del 12%, un 11 y pico por ciento del consumo de energía primaria es de origen renovable. Ahora, como sabéis, el objetivo de la Unión Europea para el año 2020 es que el objetivo de consumo es que se llegue al 20% de consumo de renovables en el 2020 y a más del 40% de generación eléctrica con renovables. Una de las críticas que tiene la energía renovable, la energía verde, por parte de sus detractores, de ciertos lobbies pues, que están interesados en el fomento de otras energías, o de personas que dicen que otras energías son más baratas, es que si se ha desarrollado tanto, es fundamentalmente porque está fuertemente primada, fuertemente subvencionada, y que nos sale carísimo el kilovatio de energía renovable. ¿Qué hay de cierto y de falso en esto? Vamos a ver, ha habido un desarrollo, como he dicho antes, muy rápido, es decir, nadie pensaba que se iba a hacer tantas renovables en tan poco tiempo, y cuando se habla de que las renovables son caras, evidentemente en el año 2004 pues apenas las renovables eran insignificantes en el sistema energético. Cuando han pasado a ser más del 30% de la generación eléctrica, evidentemente tienen un coste en el sistema. Ahora, siempre que se habla de esta cuestión, y los que plantean esta cuestión nunca dicen, cuando son caras, decimos que son caras las renovables, ¿con respecto a qué? Son caras si las comparamos con qué. Con respecto, por ejemplo, a la energía nuclear. Por ejemplo, no, pues, un ejemplo. Pues yo te voy a poner 3 ejemplos. Los costes más importantes del sistema energético español que pagamos todos los consumidores españoles son 3 fundamentalmente. El primero son las importaciones energéticas. Las importaciones energéticas de gas y de petróleo en España nos cuestan aproximadamente 2/3 partes del déficit comercial español. En el año 2008-2009 eran más de 40.000 millones de euros cada año. Ahora serán menos porque ha bajado el consumo. ¿Ese es el déficit energético? No, eso es lo que nos cuesta importar el gas y el petróleo de países extranjeros para nuestro consumo interno. ¿Y por qué tenemos que importar tanto gas y tanto petróleo? Porque tenemos una dependencia energética superior al 85% de toda la energía que consumimos. ¿Y no será a lo mejor porque no tenemos más nucleares? Pregunto. No, es que la única energía autóctona que tiene este país precisamente no son las nucleares, ni el gas ni el petróleo, son las renovables. Pero dejadme que continúe. El segundo coste más importante energético que tiene este país es la intensidad energética. Es decir, España precisa consumir aproximadamente entre un 20 y un 24% más de energía para producir nuestros bienes y servicios. Es decir, hemos tenido una economía y un sistema energético basado fundamentalmente en fomentar el mayor consumo de energía. Somos derrochadores de energía y eso al final afecta a la competitividad de nuestra economía. Nuestros productos y servicios tienen unos costes energéticos superiores a la media de los países de la Unión Europea. Y si tuviésemos energía nuclear no bajaría esa dependencia, porque al final hay una realidad objetiva, y es que el recibo de la luz, y sí, salía la información esta mañana o ayer, ha subido un 70% en los últimos 6 años, el triple que en el resto de la Unión Europea. Es decir, eso me parece que es una incongruencia. Pero eso no es por no hacer nuclear. Antonio. No lo sé si no será. Claro, no es que tú a lo que quieres decir es que si hiciéramos más nucleares, yo lo que pregunto es porque
todos los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, se han negado a abrir un debate sobre la energía nuclear, que cuando se ha demostrado que no somos competitivos, somos energéticamente dependientes y estamos pagando por importar gas y importar petróleo. Y además, encima, hemos retrasado lo que es la construcción de una ATC, que nos está costando pagar unas tasas por almacenamiento a otros países de la Unión Europea. Falacia, Antonio, eso es una falacia. A ver, Antonio, que estás abriendo un montón de melones, vamos por partes, uno a uno. No, primero, lo que decía el recibo de la luz, del coste del recibo de la luz. ¿Con más nucleares no se solucionaría el problema del crecimiento del recibo de la luz? Es más, hacer ahora una nueva nuclear es una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque en España sobra energía. En España ahora mismo la potencia instalada en el sistema son más de 100.000 megavatios, la potencia eléctrica instalada, y la punta de demanda el año pasado, el año 2011, no pasó de los 40-44.000 megavatios. Es decir, ¿qué sentido tiene hacer una nueva nuclear cuando en España el problema que tiene ahora es de sobrecapacidad del sistema? En España ahora mismo sobra energía. De hecho, los ciclos combinados, que son más de 26.000 megavatios, están funcionando al 20 o 30% de su capacidad. Ese es el gran problema que hay, con lo cual... No entiendo, que generamos más energía de la que... Exactamente, en el sistema ahora mismo sobra energía. Estamos primando. ¿Por qué? La instalación de una energía renovable como en la eólica cuando no se está utilizando. Y se está perdiendo. Pero perdona, que ese no es el problema. El problema es que ha habido una nefasta planificación energética, y en el año 2002 el problema que hay en España es precisamente que faltaba energía. En España en el año 2002 la preocupación que había es que si había una punta de demanda eléctrica en el verano, en el invierno, por ola de calor o ola de frío, no había suficiente energía en el sistema para atender esa demanda. ¿Y eso está solucionado? Eso se solucionó el año 2002 con una planificación energética que más o menos lo que vino a decir es: vamos a centrar todas las inversiones energéticas en España en el gas. Evidentemente se podían haber hecho nucleares entonces, ¿por qué no se hicieron? Pues simplemente... No lo sé, porque yo no tengo la posibilidad de pero como insistes tanto, el problema es que un grave problema de abastecimiento energético como había en España en el año 2002, para solucionarlo en 2 años, solamente la única tecnología viable que había en ese momento era el gas natural. Se hizo una planificación energética donde constaba en ese documento pues que se podían hacer en los próximos 10 años entre 40.000, 50.000 megavatios de ciclos combinados en unos 60 o 70 proyectos repartidos por toda la península. Todas las compañías centraron sus inversiones en el gas. ¿Qué ocurre? Que en el año 2008 viene la crisis. Y yo creo que lo que está pasando ahora no es un problema de fuentes energéticas, sino que en el 2008, como sabéis, ha habido una crisis económica y financiera en el mundo entero. Y ha caído la demanda también. Y en España la consecuencia que ha tenido es que desde el año 2007 el consumo de electricidad en España está bajando de manera significativa. ¿Qué ha ocurrido? Pues que todas las inversiones que se hicieron en gas, más que las que se hicieron en renovables, ha hecho que, bueno, pues aquella nefasta planificación energética no contara con que, evidentemente, había que flexibilizar las medidas para que en el momento en que se detecta, en el año 2007, que la demanda está bajando, oye, el problema es que se han seguido haciendo inversiones en ciclos combinados hasta este mismo año 2012, que el gobierno del Partido Popular, en el Real Decreto Ley 13/2012, ha paralizado todas y ha suspendido todas las inversiones gasistas que todavía se están haciendo en este momento. ¿Eso significa que el futuro de la planta de Zorita, el emplazamiento, ahora se está desmantelando la central nuclear de Zorita, está ahí en Resa con sus labores y sus cosas, aquí tenemos imágenes de ese desmantelamiento, y el futuro, yo recuerdo, ¿verdad?, se nos habló de que Gas Natural Fenosa, que es la propietaria del solar, tenía intención de hacer una central de ciclo combinado. ¿Eso no es factible ahora mismo? Según el Real Decreto Ley 13/2012 es imposible. Están prohibidas las hacer más inversiones en infraestructuras gasistas. Probablemente es una de las cosas de las que se quejan las empresas eléctricas, de que no hay un marco jurídico estable que permita inversiones a largo plazo. No, yo te diría una cosa peor. Que en este aspecto el sistema energético español da una sensación de país casi tercermundista, que es la inseguridad jurídica. Claro. Es decir, el problema más grave es, por ejemplo, que ha pasado con las renovables y está pasando ahora con el gas. Oiga, yo tengo una inversión que la estoy haciendo bajo un marco, y ese marco normativo resulta que me lo cambia del gobierno, cambia del ministro, o simplemente aparece un nuevo decreto y yo todo lo que había planificado económicamente en inversiones y en financiación resulta que me cambia el marco jurídico. Hay una foto interesantísima hace muy pocas fechas del embajador de los Estados Unidos en España hablando con el ministro de Industria, señor Soria, donde Estados Unidos lo que ha pedido a España para las inversiones energéticas es seguridad jurídica. Claro. Y la seguridad jurídica es algo elemental para cualquier economía moderna, cosa que en este país no se da. De lo que está hablando, perdona,
Antonio de Javier, es de eso que hemos vivido en estos tiempos atrás, que de repente se primaba en tanto la instalación de placas solares y luego de repente de la noche a la mañana se quitaba y entonces la gente que se metía en esas inversiones... Claro, es un marco jurídico estable que permite hacer inversiones grandes que a largo plazo se puedan rentabilizar. Pero yo creo eso que es lo que falta aquí. El error, Antonio, ha sido una pésima planificación, es decir, cuando en el año 2007... Pero que sigue siendo, porque seguimos siendo energéticamente dependientes. Y somos... Obama ahora mismo está llevando una política para que el dólar no se aprecie respecto al euro, porque sabe que parte de los ingresos vienen de la exportación, y aquí no nos damos cuenta que nosotros, las únicas empresas que están funcionando son las que están exportando, y no somos competitivos. Primero, porque pagamos la energía, tenemos la energía más cara. Segundo, pues por un montón de circunstancias más que se salen de lo que es este debate. Pero lo que es cierto es que ahora mismo energéticamente somos dependientes y probablemente a lo mejor, como tú dices, no se necesita más energía, pero desde luego no hay una planificación a largo plazo que haga mirar las cosas con un enfoque mucho más racional. Hablando de la planificación que dice Antonio, ¿es factible, es viable o es una utopía pensar en un futuro donde toda la energía sea energía verde, energía limpia, que no contaminemos y que no pongamos en riesgo la seguridad de nuestros tataranietos? Yo os tengo que decir que hace 6 o 7 años abogar por un sistema energético de generación 100% de origen renovable era difícilmente, iba a decir, explicable, ¿no? Ahora mismo ya se puede afirmar que se puede ir, y yo creo que en el futuro se va a ir a sistemas energéticos con el 100% de generación renovable. Por una razón. ¿Verán nuestros hijos ese futuro? Sí. Yo creo que lo veremos antes de lo que parece. Y voy a poner, hay una noticia de hoy que es podríamos ser competitivos frente a otros países que tienen una energía de otro tipo. Antonio, hoy hay una noticia que yo invito a todos los telespectadores y a vosotros que la busquéis. Japón, el día 18 de junio, es decir, hace la semana pasada, ha aprobado ya el sistema de primas a las energías renovables más alto de todo el mundo. Japón, y esto en la Fundación Renovables hemos tenido 3 delegaciones japonesas que han venido a vernos y entre otras visitas pues han reunido con nosotros. Japón ha aprobado ya el mayor plan de renovables que se ha hecho en ningún otro país del mundo, porque ha decidido sustituir la energía nuclear por energías renovables. Y ha elegido las renovables por una razón, y es que es la única tecnología que te garantiza en el menor tiempo posible la instalación del mayor número posible de kilovatios. Entonces, la sustitución de la energía nuclear por energías renovables en Japón ya es una decisión tomada, y a eso hay que añadir la planificación que está haciendo Alemania. Por ejemplo, Alemania está haciendo una planificación energética para el año 2050, donde está planteándose también el objetivo del 100% de generación renovable y el 80% de reducción de las emisiones de CO2. Pero esto no es un invento de los alemanes, sino que la Unión Europea, en el mes de, yo creo que fue la primavera del año pasado, aprobó su hoja de ruta energética para el año 2050. La Unión Europea, La Unión Europea ha establecido una hoja de ruta para que en el año 2050 el 100% de la generación eléctrica sea de origen renovable, para reducir entre un 80 y un 90% las emisiones de CO2 y reducir el consumo de energía en un 50%. Y hay una cosa de la que me hago cruces muchas veces, y es que se ha desaprovechado todo tiene sus cosas negativas y positivas. La burbuja inmobiliaria ha tenido, ahora las estamos pagando muchas cosas negativas, pero bueno, también tuvo sus cosas positivas. Generó dinero. El caso es que se construyeron muchísimas edificaciones en España en estos años atrás, y ninguna con medios autosuficientes de energía. Y se ha aprobado el Código Técnico de Edificación que obliga a ese tipo de cosas cuando ya no hay una sola construcción en marcha. Es muy sencillo, Óscar. El modelo energético español está montado sobre un modelo de negocio basado en el consumo. Es decir, lo que tu compañía suministradora te va a ofrecer siempre son descuentos o ofertas para que tú consumas más. Es decir, todo el negocio está basado en que la facturación al consumidor final se vaya incrementando. Es decir, es un modelo de negocio basado en el consumo. Este modelo de negocio, evidentemente, a partir del año 2008 ha entrado en crisis. De hecho, se habla muy poco de que el descenso del consumo energético desde el año 2007 lo que ha producido es una pérdida de ingresos a las compañías eléctricas cercana a los 1.000 millones de euros cada año. Es decir, en este momento, desde el año 2007, se puede afirmar que las compañías eléctricas es muy posible que hayan perdido en ingresos, hayan reducido sus ingresos en facturación cerca de 10.000 millones de euros. Si mantienen los resultados es por el negocio en el exterior. Claro, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que eso en
en lo que tú acabas de decir se ha demostrado en el sentido de que cuando ese boom inmobiliario se ha llevado a efecto, nadie, ningún promotor, ningún arquitecto, ningún ayuntamiento, ninguna administración se ha dado cuenta de lo que implicaba el factor energía cuando tú vas a hacer un edificio, una vivienda. Es decir, a todo el mundo le preocupa mucho la hipoteca financiera, a nadie le ha preocupado la hipoteca energética. ¿Qué ocurre? Pues que ahora mismo eso que ha sido un defecto de ese boom inmobiliario, ahora mismo es un potencial de nuevo, digamos, de nuevas actividades económicas, de más empleo. Es decir, el gran potencial que tiene España ahora mismo es de ahorro de energía. Es decir, ahora mismo en el sector de la edificación en España se puede ahorrar el 60, el 70, el 80% de la energía que se consume en los edificios y en las ciudades. Aquí hay una posibilidad de creación de nuevas empresas, de creación de muchísimos empleos, de cientos de miles de empleos en lo que sería la rehabilitación energética del parque de viviendas y edificios de España. En Guadalajara, ya sé que estás un poco desconectado de Guadalajara, que ahora estás en Madrid y que ya no sigues la política local, pero sí me gustaría, pues bueno, por darle un enfoque provincial al programa y al asunto, que me hicieras una valoración de cómo está la situación de la energía renovable, de la energía verde en Guadalajara. Tenemos un parque eólico muy importante, de los más grandes de Europa, en Maranchón. Yo no sé si aparte de ese parque, que creo que es de Iberdrola, ¿no? De Iberdrola, sí, Iberdrola. Tenemos una buena potencialidad en nuestra provincia. Hombre, yo creo que potencialidad hay en todas partes. O sea, siempre que hay sol, que hay viento, que hay biomasa, que hay agua, son recursos renovables, y yo creo que son los recursos, la abundancia de esos recursos renovables son los que te dan la posibilidad de hacer instalaciones renovables. Ahora bien, yo creo que lo que ha pasado en España en estos últimos años no se va a repetir, o por lo menos yo espero que no se repita. Es decir, el desarrollo de las renovables ya no va a ser en grandes plantas de energía solar fotovoltaica, de energía eólica, sino que va a ser en la transformación de las ciudades, integrando las energías renovables en las ciudades, en el urbanismo y en el transporte. Es decir, lo que las directivas europeas, en esa hoja de ruta a la que antes me he referido, el horizonte, o digamos el paisaje que están diseñando con respecto a la energía, se basa en un concepto de generación distribuida. La generación distribuida lo que quiere decir sencillamente es convertir cada centro de consumo en un centro de generación. Es decir, que en nuestros edificios, en nuestras empresas, donde trabajamos, donde vivimos, generemos la misma energía que consumimos. Vehículos limpios y paneles solares más que más. Fundamentalmente, ¿no? Eso se basa en la electrificación de todos los consumos, es decir, que podamos tener en los edificios sistemas de fotovoltaica, de solar térmica de baja temperatura para la corriente sanitaria, de biomasa para la calefacción, de cogeneración, de geotermia, etcétera, de mini-eólica. Son tecnologías, muchas de ellas que están ahora todavía en un desarrollo incipiente, pero lo que hemos visto en la etapa anterior es que con la misma rapidez con la que se han desarrollado por las grandes instalaciones fotovoltaicas, eólicas y termosolares, la generación distribuida va a tener también un desarrollo espléndido, y vuelvo a incidir en la importancia que eso tiene para creación de nuevas empresas y creación de más empleo. Lo fotovoltaico, digamos que ha sido un gran fracaso, porque aquí había... Veo que así no te convierte, Javier. No. Quieres hacer más nuclear. No, tampoco exactamente, pero tú sabes que aquí hace años se creó un montón de licencias para energía termosolar y fotovoltaica que no se han desarrollado, que han sido fenómenos puramente especulativos. Tenemos que despedir, Javier, última palabra. Eso sí, pero yo no hablo de Guadalajara. Yo lo que te quiero decir, Antonio, es que ha habido una pésima regulación. Esa pésima regulación ha generado movimientos especulativos muy graves que yo critico y el sector ha criticado, y yo creo que tenemos que pasar a pero ha sido un éxito. El hecho de que España haya metido 4.000 megavatios fotovoltaicos en la red y no haya pasado nada, desmiente todo lo que se decía negativamente de las renovables en el año 2005. Sí, me parece, no hay tiempo para más. Divinamente. Que muchas gracias por haberme acompañado un día más en el análisis de la actualidad aquí en 19 horas. Y a ti, Javier, también muchas gracias por haberme atendido por haber atendido nuestra llamada y habernos explicado un poquito más sobre cómo está la situación en las energías renovables. Muchas gracias. Y a ustedes ya lo saben, tenemos una cita con el análisis de la información todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Esto es 19 horas. Nos vemos. Awake the stars 'cause they are all around you.
El Ayuntamiento de Lleves patrocina 19 horas.